Avalúo y peritaje inmobiliario, llevado por el arquitecto Juan Paiva, arquitecto constructor, consultor, titulado en la Facultad Técnica de Oruro, diplomado en educación basada en competencias de Universidad Privada Domingo Sabio, de liderazgo para transformación, Fundación IDEA, Universidad de La Salle, gerente general de Paiva Constructora, gerente instructor en Paiva Capacitaciones, coordinador de proyectos en DISARC Constructora, desarrolló trabajos en planta piloto de litio, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, contrataciones públicas en el Estado, de Aduana Nacional, contrataciones privadas, elaboración de proyectos de consultoría, como la Unidad Educativa Ignacio León, Coliseo Unidad Educativa Saracho, como también Carmen Guzmán de Mier, con más de 80 planos arquitectónicos visados en el CAO. De esta forma, damos inicio a la segunda charla del día de hoy programado con el expositor arquitecto Juan Danilo Vilca Paiva. Arquitecto, cuando guste. Muchas gracias. Buen día, Harold. Buen día, colegas. Y también bienvenidos a los participantes que se incorporan a este ciclo de conferencias organizados por CEINCO. Por favor, colega, confírmame si tenemos ya la presentación de PowerPoint en pantalla. Correcto, arquitecto, ya está. Se ve. Bueno, empiezo entonces. Avalúo y peritaje inmobiliario. ¿Cuánto pagarías por un bien inmueble? Si eres comprador, vendedor, ¿cómo saber que estás haciendo un buen negocio? Si eres un profesional que quiere conocer más de este aspecto del ejercicio profesional, estás en el lugar correcto porque hoy vamos a hablar y te voy a explicar cómo funciona este tema. Empecemos. Avalúo y peritaje inmobiliario. ¿Qué es un avalúo? Un avalúo es un procedimiento a través del cual el perito, que es una persona profesional con cierta experiencia en el trayecto de su desempeño profesional, investiga, inspecciona, recolecta información, estudia y analiza la información recolectada y verifica las cualidades y características de un determinado bien inmueble. Este informe que realiza el evaluador se determina en una fecha específica donde es vigente el valor que le aplica a ese bien inmueble. La tasación no es una proyección del valor futuro del inmueble. Por tanto, si algún profesional se animare a dar una tasa de inmueble con proyección futura, no deberá ser tomado como una tasación como tal, sino será más bien una simple opinión. Recuerden que el mercado inmobiliario, no solamente en nuestro país, sino también en países vecinos como Chile, Argentina, Colombia, Brasil, está en constante movimiento. A eso se le llama la dinámica urbana del mercado inmobiliario. No podías tú calcular con proyección futura el costo de un inmueble considerando esta pandemia que ahora estamos atravesando. Probablemente el impacto sea negativo de aquí en adelante en cuanto se refiera a las transacciones inmobiliarias. Por tal razón, los informes de avalúo simplemente tienen que ser tomados en cuenta para una determinada fecha cuando el avalúo ha sido realizado. Su objetivo, el objetivo de un avalúo es fijar el valor mercantil prudente, justo y razonable de la propiedad de acuerdo a normas vigentes establecidas. Lamentablemente, y esto vamos a ver en la parte legal, lamentablemente en nuestro país nosotros no tenemos un reglamento de avalúos a nivel nacional que nos rija desde el órgano de justicia de nuestro país para este ejercicio. Sin embargo, como instituciones aisladas como la ASFI, ASOBAN, están haciendo algo, pero sus reglamentos solamente surten efecto en las instituciones que les digo, en las instituciones financieras, en lo que refiere a créditos bancarios, en lo que refiere a garantías hipotecarias. En líneas generales, un avalúo es un proceso objetivo, ordenado y organizado. Su finalidad es determinar un justo precio de tal forma que dos personas normalmente intervienen en una compra y venta y ahora está apareciendo una tercera persona
que aparte del vendedor y el comprador, es el agente inmobiliario. Entonces, tiene que existir en una transacción inmobiliaria un justo precio, de tal forma que el vendedor y el comprador se sientan satisfechos o por lo menos conformes con el negocio que van a establecer. Les decía, el precio que un evaluador, un profesional experto, por eso se le llama perito evaluador, se suscribe a un momento histórico y solamente es válido para ese momento histórico, salvo que las condiciones económicas del mercado inmobiliario sean estables en el país donde se está realizando el trabajo. Por ejemplo, hacer un cálculo inmobiliario en Argentina te resultaría súper complicado porque el cambio con relación al dólar siempre está en constante subida y bajada. Continuemos. En la anterior diapositiva habíamos hablado de lo que es un avalúo. Hablemos ahora, ¿quién puede ser el profesional encargado de evaluaciones inmobiliarias? Lo que voy a hacer ahora es hablarles en específico de los avalúos inmobiliarios, porque existen avalúos de distinto tipo y no solamente podemos intervenir ahí los arquitectos. Dependiendo a la formación y al conocimiento adquirido, intervienen distintas profesiones y en algunos casos no necesariamente tendría que ser un profesional el que se dedique a un determinado tipo de avalúo, porque el conocimiento le alcanza como para determinar un cierto grado de participación en ese momento. El valuador inmobiliario. Valuador inmobiliario es conocido también como tasador, valuador, evaluador o avaluador. En países vecinos como Chile, Argentina, Colombia, se utiliza más el término de tasador para referirnos al profesional que se dedica a este trabajo. Si ustedes buscan en internet, probablemente no encuentren mucha ayuda, muchas salidas cuando coloquen ustedes evaluador o avaluador inmobiliario. Pero si ustedes colocan y buscan por el buscador de Google con tasador inmobiliario, van a tener muchas más alternativas porque es así como se los considera a los profesionales, por ejemplo, en Chile, en Argentina. El valuador inmobiliario es un experto profesional. Una arquitecta argentina recomienda que por lo menos tendría que tener este profesional unos 10 años dentro del ejercicio profesional para que se permita hacer estos trabajos de avalúo. Tener conocimiento de la elaboración de proyectos, de la ejecución de proyectos, para que la pericia sea mucho más certera a la hora de entregar un informe, que es el objetivo final del avalúo. Este profesional tiene que ser legalmente habilitado. En nuestro caso, en el campo profesional del arquitecto, ya hablando, la ley 1373 nos permite desarrollar este trabajo dentro del campo profesional de la arquitectura. Por su parte, el ejercicio profesional de la ingeniería, la ley 1449, de la misma forma habilita a los ingenieros que estén formados para este caso fungir como peritos evaluadores o como tasadores inmobiliarios. Debe de tener un conocimiento técnico, por eso se hace mucha referencia a lo que es el experto profesional, que tiene que conocer de qué estamos hablando, tanto en su fase de elaboración de proyecto, como en la fase de ejecución del proyecto o la construcción en sí. Tiene que tener una impecable integridad. Entonces, la parte de integridad está también relacionado a la parte legal, en este caso, en la ley 1373, y les decía 1449 de ingeniería. Tendríamos que elaborar informes de tal forma que si yo hago un informe, tendría que tener relación con el informe de otro arquitecto que haga un informe del mismo bien inmueble. Que exista una gran discrepancia entre ambos informes permite a tener mayor conflicto y a no resolver, más bien dicho, y a no resolver el problema que están teniendo entre vendedor y comprador o cuando esto ya está en instancias legales. Este profesional analiza todos los aspectos que influyen, procesa todos los datos de forma ordenada, objetiva y sistemática. Evalúa el bien estimando su valor de cambio por dinero en efectivo para una fecha y lugar determinado, considerando un uso y propósito específico. Debe de tener conocimiento del mercado. Te va a resultar un poco complicado
hacer un avalúo en una ciudad que no conoces cómo es el movimiento del mercado inmobiliario, pero probablemente te resulte más sencillo hacer un avalúo en la ciudad donde tú vives. Debe de estar en constante actualización y conocer la normativa vigente, lo que en derecho denominamos la pirámide de Kelsen, estratificando y jerarquizando las leyes. Dentro de los avalúos tenemos que diferenciar nosotros las definiciones de valor, precio y costo. Aunque tengan mucha relación entre ellos, no son iguales. Cada uno de ellos tendría que entenderse de la siguiente manera. Valor es el precio potencial o pronóstico de precio. Es el valor aproximado al precio en el que se va a quedar entre vendedor y comprador. No siempre es el mismo. Un ejemplo, el valor de un bien inmueble que un profesional puede alcanzar, tomemos como $100,000. El precio es la cantidad de dinero que se va a pagar por ese bien inmueble. No siempre van a ser los $100,000. Podría ser 95,000, 90,000, 105,000 o 110,000. Entonces, el avalúo inmobiliario te sirve como una base de negociación, una base técnica con una solidez teórica y un informe elaborado por un profesional. El precio, dependiendo al conocimiento de negociación que tengan entre comprador y vendedor, determinan a partir del valor que es escrito por el profesional. El costo es el monto total o sumatoria de gastos e insumos en un bien. El costo tendríamos que entenderlo de una forma más fácil. Cuando nosotros queremos comprar un vehículo, encontramos un vehículo del mismo año, el mismo modelo, pero los costos o el valor del mismo son distintos. ¿Por qué? Porque probablemente en el otro vehículo hayan cambiado el sistema de audio, hayan cambiado las llantas, le hayan dado una mano más de pintura. Entonces, ese costo le añade un valor agregado, por más que estemos hablando en el ejemplo del mismo vehículo, del mismo modelo y del mismo año. ¿De acuerdo? Informe técnico de tasación o informe técnico de avalúo. Es un documento elaborado y suscrito por un perito evaluador. Establece el valor de un bien calculado de manera objetiva y prudente. Se elabora de acuerdo a los criterios establecidos y normas, si existiera, lamentablemente en Bolivia no, y se utiliza una metodología que es una receta que te ayuda a hacer más fácil la elaboración de tu informe de evaluación. Utiliza una metodología adecuada en función del bien a tasar y es la finalidad de la tasación. Se indica con precisión la fecha en la que es realizada. Contiene este informe pericial, antecedentes, análisis, resumen ejecutivo, conclusiones y recomendaciones, además de un reporte fotográfico y anexos que justifican el trabajo del informe pericial que ha realizado el profesional tasador. A ver, aquí estamos. Clasificación de los avalúos. Los avalúos los podemos clasificar según su finalidad, según la ubicación del terreno a tasar y según la precisión del mismo. Según su finalidad, conocemos avalúos comerciales o transaccionales, que son los más recurrentes, en la que intervienen un comprador, un vendedor, y en algunos casos aparece esta tercera persona que se denomina agente inmobiliario, que es el que se encarga de hacer o cerrar la transacción entre ambos. Avalúo catastral, referido más a los gobiernos autónomos municipales en nuestro país, y es el valor que da el municipio a un bien para efectos de pago de impuestos. El impuesto predial es una carga que se aplica sobre el valor o avalúo de los inmuebles. Es administrado por los gobiernos locales. Es importante para que un gobierno local actualice sus avalúos y los datos técnicos catastrales para mantener la equidad en el tributo. Expropiaciones. Las expropiaciones suceden cuando existe una necesidad pública sobre ese terreno, sobre ese inmueble. Tiene que ser justificado
y al mismo tiempo se tiene que llegar a un acuerdo de partes con el propietario, porque normalmente estas expropiaciones suceden cuando existe, les decía, una necesidad pública sobre una propiedad privada. Tendría que pagársele al propietario un justiprecio, un justo precio que el propietario de ninguna manera, en ningún momento está obligado a recibir lo que se le está ofertando por el bien inmueble. Un ejemplo claro de esto de expropiaciones tenemos nosotros aquí en Oruro, en el distribuidor vehicular que se encuentra en la Avenida del Ejército y Circunvalación. Básicamente tiene una forma de mariposa en nuestro distribuidor vehicular. Sin embargo, una de las alas, entre comillas, de la mariposa, no está construida hasta ahora. Si no me equivoco, ya tiene más de 10 años paralizada esa parte. ¿Por qué? Porque precisamente no se ha considerado la expropiación de ese terreno por donde va a pasar esa ala del distribuidor vehicular. Me ha tocado ver, en la experiencia que tengo, de participar en ese proceso evaluatorio cuando la gobernación ofrecía 1.4 millones y el comprador, y el propietario pedía 1.2 millones. Aparentemente es fácil hacer ese negocio, pero la gobernación les hablaba en moneda nacional bolivianos y lo que el propietario pedía era 1.2 millones, pero de dólares. Entonces, hasta el momento no podemos resolver ese problema. Precisamente porque en las expropiaciones no se le puede obligar al propietario a ceder ese terreno en condiciones desfavorables para él. Avalúo bancario. Los avalúos bancarios se hacen para créditos comerciales, donde las personas naturales o jurídicas solicitan créditos al banco. Las siguientes composiciones de capitales, básicamente se trata aquí de determinar el patrimonio, por ejemplo, cuando están inaugurando una empresa, cuando están estableciendo una empresa, necesitan hacer composición de capitales, de cuánto de patrimonio con cuánto de patrimonio va a arrancar esa empresa, pero nosotros nos circunscribimos a lo que a inmuebles o terrenos nos compete. Afectaciones o excedencias. Sucede cuando a tu terreno, supongamos el vecino se ha entrado, tenemos que determinar para que tú puedas llegar a un acuerdo con el vecino en qué cantidad de metros cuadrados te ha afectado y cuánto tú pedirías de resarcimiento por la afectación. Lo opuesto sucede cuando tú tienes una excedencia con el vecino. División o partición sucede mucho cuando hay propiedades de herederos. Entonces empiezan a hacer una partición de los bienes de tal forma que todos los participantes del mismo queden conformes con lo que les ha tocado. Subastas o remates normalmente ocurren mediante edictos y necesitan conocer un precio base o un precio referencial para que ese terreno o ese bien inmueble y con más construcción pase a la subasta. Valoración de herencias tiene mucha relación a lo que les explicaba aquí en las divisiones o particiones. Igual sucede muchas veces en las que, por ejemplo, terrenos comunes aquí en Oruro, de 250 metros, 300 metros cuadrados, pasan a los nuevos herederos o a los nuevos propietarios. Pero resulta que los nuevos propietarios son 5 o 6 personas. Entonces, si hablamos de un terreno de 300 metros cuadrados, a cada heredero, a cada nuevo propietario, le tocaría 50 metros cuadrados. Legalmente es imposible que tú puedas regularizar los 50 metros cuadrados, por lo menos así la ley lo establece. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que entre hermanos empiezan a hacer una transacción y necesitan conocer el valor de lo que están vendiendo, a cuánto alcanza. Entonces es ahí donde interviene un profesional. Tasación legal, estaríamos hablando ya en el campo de los peritajes, sucede cuando a requerimiento del juez convoca a un profesional conocido en la materia, que conozca de lo que vamos a hablar, para que éste le entregue un informe de tal forma que tenga más luces para definir la situación o el problema el juez. Disolución de empresas
va muy enlazado a lo que es composición de capitales. La disolución de empresas es cuando ya no va más la empresa y necesitan repartir todo lo que tienen de patrimonio. En calidad de pago o garantía va encadenado también a lo que es los avalúos bancarios de crédito. Nosotros, los profesionales que trabajamos en la construcción, sacamos garantías para poder encarar algún proyecto, para que nos den un adelanto para la construcción. Entonces, igual se hace un avalúo a cuánto alcanza el terreno que lo vas a empeñar, porque básicamente es eso. Y el último, según su finalidad, la valoración de daños. El Código Civil establece los daños a terceros o la afectación a terceros. Supongamos que cuando tú tienes una construcción y haces caer escombros, haces caer ladrillos y supón que has dañado la infraestructura del vecino, eso es la afectación a terceros. Entonces, se trata básicamente de hacer un avalúo y cuantificar a cuánto llegan los daños ocasionados para el resarcimiento a esa persona afectada. Su clasificación según la ubicación del terreno lo conocemos como urbano, suburbano, rural y agrario. Urbano y suburbano se hacen dentro del campo, dentro del radio urbano, el rural en provincias y el agrario también en provincias, pero esta vez tienes que ver si estás capacitado para hacer ese avalúo. En caso de no estarlo, es mejor dejarlo, porque esto de los avalúos agrarios tiene una evaluación con respecto a lo que esta tierra puede dar y el lugar donde se encuentra, la pendiente, la composición del terreno, si es rocoso o no, y la fertilidad del mismo. Para este trabajo, primero, recalco, se tiene que definir si tenemos conocimiento para hacer este trabajo. Avalúos según su precisión. Según su precisión, conocemos avalúos estimativos, ordinarios y extraordinarios. El estimativo básicamente se trata de dar una opinión sobre cuánto puede costar un bien inmueble. No se basa en valores analizados técnicamente. A diferencia de un avalúo ordinario, este sí o sí tiene que ser analizado en detalle de acuerdo a reglas técnicas y es el fin de los avalúos que realizamos nosotros los profesionales. Perdón. Los avalúos extraordinarios son aquellos avalúos cuando el conocimiento, como profesional arquitecto en nuestro caso, no te alcanza como para determinar el avalúo que estás realizando y te ves en la necesidad de convocar a otras disciplinas profesionales. Tendríamos que hablar, por ejemplo, en estructuras, para una mayor precisión, convocar a un ingeniero civil, a un ingeniero estructurista, o en sistemas de instalaciones, ya sean eléctricas o sanitarias, dependiendo a su complejidad, estarías en la necesidad de recurrir a un ingeniero sanitario o a uno eléctrico. Cuando participan más profesionales para determinar un avalúo, entonces se clasifica como una precisión de tipo extraordinario. Métodos de tasación. A pesar que hay muchos métodos de tasación para determinar el precio de un bien inmueble, normalmente, y los que funcionan mejor son estos 4 que les voy a mencionar ahora. El método comparativo es el primero. De hecho, se ajusta a cualquiera de las realidades. Les decía en un principio que tendrías que tener un conocimiento del mercado. Pero supón que tú no eres de esa ciudad y vas a hacer un avalúo en esa ciudad que no conoces mucho. Si tú sigues la metodología del método comparativo para determinar el valor de ese bien inmueble, ten por seguro que te vas a aproximar muy bien a lo que de verdad puede llegar a costar, a lo que de verdad puede ser el precio de intercambio de ese bien inmueble. Básicamente, se trata de comparar inmuebles de similares características, no iguales, porque es imposible encontrar inmuebles de las mismas características. Los comparables, o sea, tus modelos comparativos, deberán de tener características y entorno similar. El método comparativo
recomienda por lo menos tomar 5 referencias para la certeza o llegar a mayor precisión con tu avalúo. El siguiente es el método de capitalización de rentas. Y volviendo un cachito a lo que es el método comparativo, precisamente colocaba en la imagen esa balanza con las frutas, porque lo que tú tienes que hacer ahí es comparar los que son de similares características. No puedes tú hacer una comparación de peras con manzanas. Tienes que comparar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, sin mezclarlas, porque si no, vas a empezar a alterar los resultados de tu evaluación. Continuamos. Método de capitalización de rentas. En este método, no importa las características del inmueble. Lo que vale es su ubicación y lo que rinde económicamente hablando. El método de capitalización de rentas, por ejemplo, se utiliza mucho cuando tú quieres colocarle el valor a una tienda o, por ejemplo, a un puesto de periódicos que está en una esquina o en un lugar conveniente para él, porque ahí ya no se toma en cuenta de qué está hecho el kiosco de periódicos, si está hecho de lata, está hecho de madera, sino más bien se toma en cuenta lo que puede rendir esa esquina. ¿Cuánto vende? Por eso se llama método de capitalización de rentas. Lo que importa, recalco, es su ubicación y lo que rinde económicamente hablando. Los siguientes métodos es el método residual estático y método de coste. El método residual es estático y dinámico. Este método se utiliza cuando no es posible utilizar el método de comparación. Está basado sobre el valor residual y del mayor y mejor uso. Es el resultado para la valoración de terrenos edificables o de inmuebles a rehabilitar. Un resumen muy sencillo de esto es de proyectar el mayor y mejor uso de un terreno. Tienes que contrastar aquí la información con el uso del terreno. Aquí en Oruro nosotros manejamos la información del plan regulador. En La Paz, su nueva ley LUSU, ley de uso de suelo urbano, y en Santa Cruz lo que están manejando es el reglamento de urbanismo y de obras. Entonces, tienes que ver qué es lo que puedes construir, qué tipo de suelo tiene ese terreno. ¿Es suelo comercial? ¿Su uso de suelo es residencial? Para el ejemplo, asumiremos que sea uno residencial, en el que pretendemos construir unas 15 losas. Resulta que la línea de nivel que nosotros conocemos en Oruro no te va a permitir de construir más de 4 losas por el ancho de vía que tiene. Entonces, tú tienes que ver el mayor y mejor uso de ese terreno. Si no vas a poder construir más, entonces tú tienes que ver cuántos departamentos vas a construir y a cuánto piensas vender. Y a partir de ese cálculo, supongamos que vas a hacer 4 departamentos, cada uno a $100,000, entonces vas a tener $400,000 como total. Esos 400,000 empiezas a disgregarlos y decir, yo voy a gastar tanto en materiales de construcción, en profesionales, en supervisión, en la elaboración misma del proyecto, en los trámites que voy a gastar, y haciendo todo el descuento a partir de esos 400,000, llegas a tener un residuo. Ese residuo se divide en en porcentajes distintos, dependiendo a la tasa, permítanme, al TIR, que es la tasa de... la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno te va a permitir disgregar en porcentajes cuánto es la utilidad que tú tienes que tener de esa transacción, y el restante, el residuo que te quede de todo esto, es el valor del terreno. Y el último método que se utiliza para la evaluación inmobiliaria, por lo menos de los 4 más conocidos que les estoy mostrando, es el método del coste. El método del coste básicamente se trata de tener un terreno
colocarle el valor de ese terreno que se realiza mediante el método comparativo, y a este valor del terreno se le suma la construcción. Terreno más construcción, tienes el valor del inmueble, y así es como funciona el método de coste. Consideraciones legales. Situación legal. Son los documentos que avalan la situación legal del terreno, y es lo primero que todo evaluador tiene que considerar antes de hacer este trabajo. Tiene que considerar solicitar el testimonio de propiedad, y en el informe pericial tiene que colocar el testimonio de propiedad, por lo menos el número de testimonio y las fechas en las que se ha realizado la transacción. En caso de que el solicitante o propietario no presente este documento, se pondrá en letra clara y legible que no se cuenta o no se presentó esa documentación, y sucede lo mismo con los siguientes. Folio real o matrícula, lo mismo. En La Paz recuerdo que esto lo llaman más alodial. Tiene una relación de los propietarios del terreno, además de que inscribe una matrícula. Por ejemplo, en Oruro es el 4.0.01.000, y hay 4 dígitos más, supongamos 3284, que es como el carnet de identidad del terreno. Ese número de folio, ese número de matrícula, no se vuelve a repetir en otro terreno a nivel nacional. También tendrías que solicitar tú el comprobante de pago de impuestos para verificar el registro catastral. Este comprobante de pago de impuestos no acredita el derecho propietario sobre ese bien inmueble. Se necesita también el carnet de identidad del solicitante, una fotocopia del mismo. El solicitante no necesariamente tiene que ser el propietario. Recuerden que nosotros o ustedes, cuando quieren hacer una compra de un bien inmueble, pueden hacer un avalúo, pueden pedir la elaboración de un avalúo, pero desde su papel como comprador y no como propietario. Tendrías que preguntar, o por lo menos tener una información, si la construcción que vas a verificar tiene planos de construcción aprobados, para que te ayude a elaborar tu informe final. Eso es primero en la parte legal. Ahora hablemos del terreno. En el terreno juegan 2 factores, los extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que actúan sobre el terreno y no puedes hacer nada para que eso ocurra. Se toma en cuenta el carácter del lugar, la ubicación, el entorno, las normas de uso de suelo. Les decía, en Oruro el plan regulador, en La Paz la ley de uso de suelo urbano. La infraestructura de servicios se toma en cuenta aquí, no si tienes esa infraestructura de servicios en el terreno, sino en tu urbanización o en tu junta vecinal. Estamos hablando, por lo menos, el reglamento de catastro nacional toma en cuenta energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telefonía. La proximidad de equipamientos de gestión, comercio, unidades educativas, plazas, parques y áreas de esparcimiento. Estabilidad política y monetaria del país. El caso de Argentina, que normalmente está esto en subidas y bajadas de su moneda con relación al dólar. Factores intrínsecos, la medida, la forma, la orientación del terreno, que es muy importante, por lo menos en esta parte del altiplano, la pendiente del mismo, la calidad del suelo, niveles de calzada y acera, la ubicación de tu terreno en la manzana o en el manzano, la relación lote y edificio que va en referencia al uso y ocupación del suelo. Se manejan unas variables que se parte a partir de la unidad y se aprecia cuando esto es mayor, como en el ejemplo 1.3, y se deprecia el terreno cuando tiende a bajar. Para bajar, normalmente, en nuestro caso, la pendiente que sea muy pronunciada y que el terreno sea rocoso, entonces incide en que el terreno, a partir del monto, del valor que tú le asignes, empiece a bajar para su venta, para su costo final. Y se aprecia cuando las características del terreno son muy apreciables.
otra vez. Ahora sí. Consideraciones de la construcción ahora. En las consideraciones de la construcción nosotros tenemos que valorar el deterioro de la construcción, el número de bloques con los que está construido y al mismo tiempo el sistema constructivo que se ha utilizado para lograr ese edificio. Dentro del deterioro de la construcción podemos ver el físico o el natural que normalmente ocurre como en la fotografía con el paso del tiempo y la huella que deja marcada en la infraestructura. En la parte técnico-funcional son las modificaciones que hace el propietario que a veces no es funcional y en vez de sumarle al terreno o sumarle a la construcción en este caso, más bien son factores que le restan valor a esta construcción. Recuerden que todo costo que el propietario le coloque dentro del terreno no siempre va a llegar a sumar. Y es el mismo caso del ejemplo de los stickers en un auto, que probablemente a vos no te gusten para nada esos stickers, pero para el anterior dueño le parecía fantástico. Los bloques de construcción, y es la imagen que tengo aquí en el medio, los bloques de construcción tienes que identificar tú si han sido construidos en el mismo periodo de tiempo para asumir como un bloque único. Normalmente, y lo que pasa en la mayoría de los casos, por lo menos me ha tocado ver eso, que hacen unas construcciones muy básicas, como se ve en la fotografía o en el render, 1, 2, 3, 4 habitaciones en L, y eso es donde inicialmente habitan. Posteriormente, y con el paso del tiempo, deciden hacer unas construcciones ya en la parte frontal que tengan mayores visuales, de elegante presentación y dependiendo al gusto de cada cliente. Entonces, aquí tenemos que diferenciar nosotros con bloque A y bloque B, o bloque 1 y bloque 2, dependiendo a cómo quieras trabajar. El sistema constructivo te va a permitir definir qué tipo de construcción ha sido. Ha sido artesanal, como están viendo en la imagen. Ha sido tradicional evolucionado con materiales ya importados. Entonces tienes que determinar la estructura portante del edificio que determina qué tipo de materiales está siendo utilizado en la construcción. Si la estructura portante es hormigón armado, tendrías que empezar a pensar que cuando entres a hacer una inspección interior del edificio vas a encontrar probablemente pisos con cerámica, zócalos de cerámica, pisos de porcelanato, probablemente algunos materiales que sean tendencia en este momento. ¿De acuerdo? Consideraciones. Me está tapando. Aquí tengo una ventana que me tapa. Pero bueno. Consideraciones de un avalúo. Continuamos con la construcción. Debemos de considerar lo siguiente. El valor de las edificaciones, comparando según la pericia de cada uno de los profesionales que se dedican a este campo, asignarán un valor dependiendo al sistema constructivo. El sistema constructivo que empleen va a determinar mucho para hacer este comparable de costo metro cuadrado. Básicamente se asigna un costo aquí, supongamos 240, 280 dólares el metro cuadrado, o si no, colocará valores mayores, 350 dólares el metro cuadrado. El costo que le asigne el profesional va a depender mucho de la experiencia que tiene respecto a la construcción. En todo caso, si no eres muy experto en esta parte de asignarle un costo según tu experiencia, te conviene hacer más bien los cómputos métricos. Es un trabajo un tanto más moroso, que sin embargo te va a ayudar a determinar de forma más certera cuánto cuesta la construcción del mismo. A partir de la construcción vas a empezar a asignarle estos coeficientes. Coeficiente de depreciación, de estado de conservación y coeficientes de destino-uso. Superficie construida, les había hablado también hace rato de superficie por bloques. Se trata de determinar básicamente cuántos bloques construidos hay, porque han sido construidos en diferente forma de sistema constructivo y en diferentes épocas de la historia. Se consideran también edificaciones especiales o construcciones especiales, cine, comercio, patrimonio, que de verdad tocar avalúos patrimoniales es algo que por lo menos yo no me meto, porque se tiene que tener una especialidad en el mismo para hablar de patrimonio. Puedes cometer un error terrible si te metes a hacer un trabajo en el que no estás preparado.
Les hablaba de los coeficientes. El coeficiente de depreciación se registra la antigüedad del edificio o mejora anotando el año de la construcción o la fecha de la última remodelación. Coeficiente de estado de coeficiente de estado de conservación de la construcción. Tendrías que calificarlo tú como excelente, bueno, malo, muy bueno, regular y muy malo, o cuando ya está en ruinas esa construcción. Estos valores de coeficiente de depreciación, estado de conservación y destino y uso están escritos en el Reglamento Nacional de Catastro de 1991 y utilizan estos asimiladores que habíamos visto también en el terreno, y dice que el factor inicial es la unidad. Cuando tú haces una valoración de edificaciones, asumes, por ejemplo, que tu construcción, solamente la construcción, que te llegue a costar $100,000. Y empiezas aquí. $100,000 es la unidad. Esto es 100,000. Y a partir de colocarle los coeficientes de depreciación, estado de conservación, destino y uso, estos $100,000 podrá multiplicarse por estos coeficientes o coeficientes de corrección, podrá apreciarse más o podrá depreciarse. Normalmente, en los coeficientes de depreciación, se ve la antigüedad del edificio y juega un papel en contra para asignarle un valor final a la construcción. Aspecto legal. Perito inmobiliario. La definición de un perito inmobiliario se van a dar cuenta que es muy similar a lo que estuvimos hablando al inicio de un valuador o un tasador inmobiliario. Es el profesional dotado de conocimientos especializados en determinada materia, ciencia o arte. El perito suministra información a la autoridad judicial, al juez. Esta información es el informe técnico pericial y es sometido a dictamen al juez. Le ayuda en sus decisiones al juez. El juez o tribunal no está obligado a tener conocimiento previo. Precisamente por eso, por más que el juez haya construido unos 10 inmuebles de similares características, no está en la capacidad de poder hacer este trabajo y convoca a profesionales para hacer un informe de avalúo en nuestro caso y en el tema que estamos hablando. Se reconocen 3 tipos de perito: perito de parte, perito dirimidor y peritos de oficio. El perito de parte es contratado por una de las partes que está en conflicto. El perito dirimidor entra en juego, entra en la cancha, cuando existen uno o más informes periciales de parte y estos no llegan a tener un lenguaje común. Y al decirles lenguaje común, me refiero a que no tienen un punto base como para empezar a resolver el conflicto. Normalmente, el perito dirimidor entra a hacer el trabajo de dirimir el problema. Y los peritos de oficio son nominados directamente por el juez. Actúa como un perito dirimidor en determinado momento. Fundamento legal. En Bolivia, lamentablemente, les decía, no hay evaluadores certificados y no hay una regulación al respecto. Y eso hace de que la cancha para los avalúos y tasaciones, la cancha esté abierta y uno haga lo que quiera. Nos falta ponernos en orden respecto a este tema, por lo menos en nuestro país. Chile, Argentina, he visto ya que tienen una legislación al respecto. En Argentina, el decreto ley 7887. Aquí en Bolivia, la ley 1373 del ejercicio profesional del arquitecto, en forma muy resumida, un artículo habla de que un arquitecto puede hacer el trabajo de avalúos y peritajes. Lo mismo para el campo de la ingeniería y su ley 1449. El Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 430 al 443, de forma genérica también hace referencia a las evaluaciones y a las pericias respecto a los bienes inmuebles. El Reglamento Nacional de Catastro nos ayuda mucho a lo que es determinar el costo, más que todo costo catastral, que se puede también colocar en un costo comercial en un avalúo.
La circular 493 de 2005 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras intenta regular el actuar de los peritos. Sin embargo, necesitamos sí o sí, por lo menos de urgencia, en Bolivia, de que el órgano judicial, la ASFI, la Asociación de Bancos, los colegios, Colegio de Arquitectos de Bolivia, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, los gobiernos autónomos municipales y otras instituciones llamadas para este oficio, empiecen a trabajar y nos den un resultado para que el ejercicio de los peritos y evaluadores sea muy bien demarcados. Como les decía, mientras tengamos la cancha abierta para hacer lo que querramos, no vamos a tener buenos resultados en este campo. Un informe técnico pericial, normalmente tú lo tienes que entregar en 10 días, por lo menos así lo sustenta la norma, pero puedes hacer solicitudes de ampliaciones de plazo en el caso de que sea necesario esa situación. En el caso de que tú no puedas culminar con tu trabajo en esos 10 días que te da la ley. El órgano judicial en este momento, creo, les estoy mostrando aquí en pantalla sus enlaces, sus links para que puedan visitarlos. El órgano judicial me parece que en este momento está trabajando en su plataforma. Entonces no aparece como para sacar más información de momento. Sin embargo, el sistema ODIN, que es parte del órgano judicial, no hace muchos años, recuerdo 4 o 5 años, está empezando ya a pedir ciertos requisitos para que una persona, un profesional, pueda ser considerado perito y esté habilitado dentro de este sistema, que es una lista básicamente de peritos que sirven para hacer el desarrollo de estos trabajos en juzgados. La ASFI, por otra parte, les decía aquí en la circular 493 de 2005, reglamenta también el ejercicio profesional, pero solamente para las entidades financieras. En ambos casos, tanto en el sistema ODIN como en la ASFI, puedes llegar a ser sancionado si tú haces algunos informes periciales alterando los resultados. De hecho, en la página de la ASFI, si ustedes ingresan, van a ver algunos nombres de personas que han sido, de profesionales que han sido inhabilitados para trabajar con estas instituciones. Y el sistema ODIN básicamente te anula para que tú puedas prestar este servicio en el órgano judicial de Bolivia. Ya estamos terminando, gracias por su atención. Esto es un cacho de la bibliografía de donde me ha tocado ver para compartir estas ideas con ustedes. Espero, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. He concluido con mi presentación, colega Harold. Hola, hola, hola. Muy bien, colega. Creo que la exposición que usted ha dado es absolutamente completa. Tengo una pregunta. Yo hacía diferencia, porque he trabajado mucho tiempo evaluando dentro del juzgado, entre avalúo y evalúo, porque yo hacía esa diferenciación. ¿Usted tiene esos conceptos con precisión diferenciados? Colega, por favor, ¿me podrías repetir la pregunta? Entrecortado ha llegado su consulta y no he llegado a captar muy bien. Prácticamente quería saber la diferencia entre evalúo y avalúo. Ya. Gracias, colega. Miren, en la definición de un valuador inmobiliario,
revisando según la bibliografía que les he mostrado, básicamente tienen un sinónimo estas personas. El tasador, el evaluador y un evaluador o avaluador. Estaríamos hablando de la misma persona. Sin embargo, colega, tendría razón usted. Cuando estamos hablando de un avalúo, estamos determinando el valor, en nuestro caso, de un bien inmueble. La evaluación ya es un criterio técnico del profesional respecto al mismo. Por lo menos, esa consideración llegaría a entender yo. Muy bien, arquitecto. Seguimos con la ronda de preguntas. ¿Cómo influye el cumplimiento o no a la normativa municipal en un avalúo? ¿Se aplica algún coeficiente para ello? Bueno, pregunta de Pablo Morales. Miren, como les decía, aquí en Bolivia, lamentablemente, y es un cacho exagerado el término que utilizo, es que tenemos la cancha abierta y por eso es que cuando trabajamos en peritajes, un perito puede llevar un informe de un bien inmueble y puede decir que el valor alcanza $100,000. El perito de la otra parte lleva el valor del inmueble y puede decir que cuesta $200,000. No hay una sanción de tal forma que esta persona se pueda someter a un juicio. No estamos regulados en este momento en Bolivia. Por eso existe el perito dirimidor. Al no haber una base de negociación, por ejemplo, que un perito entregue un informe de $100,000 y el perito de la otra parte 110,000, entonces ayudan a que las partes en conflicto lleguen a una solución. Por lo menos ya tienen una base de negociación y podrían decir entre ambos, bueno, tú tienes 100, yo tengo 110, lo dejaremos en 110,000 y resolveremos este problema. Pero cuando tienes esa diferencia de otros 100,000 más ahí, ninguno de los dos va a querer perder. El otro se va a sentir estafado y el otro también se va a sentir estafado. Porque han habido dos profesionales que uno de ellos, supongamos, no ha hecho un buen trabajo. Cuando existe esa alteración de trabajo en el informe pericial, lo que hace la ASFI es colocarte en una lista que ya no te va a permitir desarrollar más ese trabajo. Y en la parte judicial lo mismo, te tendrían que eliminar del sistema ODIN. Más allá no pasa, salvo que una de las partes vaya y haga una denuncia en el Tribunal de Ética de los colegios donde este profesional ha participado, o quiera hacerle un proceso o un juicio al profesional que ha elaborado. Pero date cuenta que cuando elaboramos nosotros estos informes periciales, resulta que ya están en un problema legal. Y ya no tienen tiempo para estar peleándose nuevamente contra el otro profesional que ha hecho, entre comillas, un mal trabajo. La alcaldía no tiene un reglamento que te digan cómo tienes que hacer este trabajo. Lo que sí tenemos a nivel nacional es el reglamento de catastro. Muy bien, arquitecto. La siguiente pregunta es de Wilton Omar Guaita. ¿Cómo se calculan los honorarios del evaluador o tasador? La ley 1373 del ejercicio profesional del arquitecto establece que el porcentaje de una tasación de la elaboración de un inmueble tendría que estar al 6 por 1000. Y normalmente, y si nosotros haríamos valer la ley 1373 del ejercicio profesional del arquitecto, estaríamos hablando que cada informe profesional, cada informe de avalúo técnico de inmueble, costaría entre 3,000 y 7,000 bolivianos fácilmente. Entonces, que tú seas un profesional que se dedique exclusivamente a ese tipo de trabajos, que hagas 2, 3 avalúos, estás servido, diría yo. Sin embargo, el Código Civil también establece de que es el juez quien va a determinar los honorarios por el trabajo realizado. Una experiencia que me ha tocado vivir, el año pasado estuve, bueno, en las 2 últimas gestiones, estuvimos con otros compañeros en el directorio del Colegio de Arquitectos de Oruro,
Y nosotros habíamos elevado una nota para hacer respetar lo que la ley 1373 establece respecto a los honorarios de los profesionales arquitectos a la hora de realizar los informes técnicos de avalúos. Sin embargo, nos han respondido en base, con fundamento en el Código Civil y en un artículo, no recuerdo en este momento, donde establece que el juez es el que va a determinar el costo de los honorarios. Y en Oruro, los colegas profesionales que se dedican al tema, varían entre 800 y 2.000 bolivianos en el mejor de los casos, salvo algunos otros avalúos especiales. Muy bien, arquitecto. La siguiente pregunta de Cristian nos indica, en La Paz se basan al uso para el avalúo. En Oruro se basan en qué documento para tener esos datos. En Oruro nosotros nos tenemos que basar a falta del uso que tienen en La Paz, porque tenemos que reconocer, La Paz ha sido nominada como la ciudad maravilla del mundo, no solamente por tener buenas visuales que están en pendiente, que tienen edificios, no, sino el orden que tienen dentro de la ciudad es de verdad envidiable, por lo menos hablando a nivel Bolivia. Nosotros como Oruro, y hay que reconocerlo, estamos un poco pobres desde ese punto de vista. Ellos tienen su propio reglamento de catastro para La Paz. Que por supuesto que el mismo va parte de, a ver, déjenme ver dónde lo tengo, parte de este de aquí. Parte del Reglamento Nacional de Catastro Urbano. Ellos han hecho algunas modificaciones que se adecúan a la realidad que están viviendo. Este Reglamento Nacional de Catastro Urbano, fíjense, está vigente desde 1991. Entonces, tienen mayores instrumentos, mayores armas de justificar un informe de avalúo. En Oruro no tenemos. Y si tenemos, lo más próximo que llegaría a ser es nuestro plan regulador, que por lo menos nos ayudaría a determinar el uso de suelo. Pero el plan regulador tiene más de 40 años de vigencia. Entonces, en vez de usar el plan regulador, preferiríamos utilizar este reglamento de catastro. Fíjense, voy a ir rápidamente a unas páginas de por aquí. A ver, ¿dónde lo tenía? Aquí está, por aquí. En el Reglamento Nacional de Catastro podemos determinar los coeficientes de la forma del terreno, coeficientes de ubicación del terreno, coeficiente de servicios, lo que les decía, ¿no? Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, transporte público. Aunque ahora ya nadie utiliza el teléfono. Podríamos cambiarlo esto y actualizarlo por internet, por ejemplo, que con esta pandemia es lo que más utilizamos. Coeficientes de frente y fondo, evaluación de predios especiales, valor de las edificaciones y mejoras. Y por aquí abajo tengo los coeficientes que estábamos hablando de las construcciones. Coeficiente de depreciación por antigüedad. Antigüedad de 0 a 5 años mantiene la unidad 1. Si tu construcción más bien costaba $50,000, multiplicas por 1 y mantiene el valor de $50,000. Mientras más viejo es, más antiguo es el terreno, supongamos más de 50 años, esos 50,000 tendrías que multiplicar por 0.55 y básicamente el costo está cayendo casi al 50% de la construcción. Entonces, si no tenemos una norma municipal, por lo menos nos tendríamos que circunscribir a una norma nacional. Y si no tenemos una nacional, tendríamos que ver por lo menos los que surten efecto en nuestros países vecinos. Así es, arquitecto. Y la siguiente pregunta indica si hay algún software para realizar avalúos. Existen tablas elaboradas por distintos profesionales que han tenido el interés de querer sistematizar este tipo de trabajos. Como no está reglamentado este trabajo, solamente funcionan para esos profesionales o con las personas que ellos comparten su Excel, porque básicamente es un Excel lo que manejan. Entonces, software como tal, donde tú llegues a colocar y completar los datos para que terminando te resulte un determinado precio, un determinado valor del inmueble, no tenemos, lamentablemente. Muy bien. La siguiente pregunta es de Pablo. ¿Un valuador bancario puede realizar valuaciones judiciales?
Miren, los valuadores bancarios son profesionales que trabajan directamente con instituciones, que tienen convenios con las instituciones financieras. Son considerados, por tanto, trabajadores que no están recibiendo una remuneración del Estado. Por tanto, se tendrían que considerar como privados. Y al ser privado, por supuesto que puedes prestar como independiente, prestar servicios también en la parte judicial. Ahora, es muy interesante esta parte de los bancos. Por ejemplo, en España recomiendan de que el valuador no tenga que ver ni con el banco, ni con el propietario. Tendría que ser una persona idónea para que su resultado, su informe de evaluación, sea lo más imparcial posible. Muy bien, arquitecto. También Mario Alberto nos hace una consulta. ¿Cómo garantizar un avalúo realizado profesionalmente con un evalúo del banco, ya que estos siempre te dan un precio muy por debajo de lo estimado? Miren, a ver, ese es el problema que tenemos. Al no tener un reglamento, nosotros no podemos, bueno, habíamos hablado, por ejemplo, aquí de las características que tiene que tener un avalúo. Tiene que tener una impecable integridad, tiene que tener conocimiento técnico. No es ir, pedir la documentación, sacar unas cuantas fotografías al lugar y asignarle un precio, un valor, perdón. Entonces, cometemos varios profesionales en hacer ese trabajo que es muy sencillo, y más nos vamos a la parte de cuánto le vamos a cobrar, y resulta que nuestro trabajo, nuestro informe técnico, también es revisado en las entidades, porque en las entidades financieras cuentan con un arquitecto que se encarga de revisar estos datos. Entonces, si tu avalúo está mal hecho, por supuesto que este va a caer en su precio. Si tu avalúo está bien hecho, tú tendrías un derecho de por lo menos representar y hacer una justificación del por qué ha salido ese valor. Eso es por una parte. Ahora recuerden, los bancos nunca te van a prestar el mismo valor que cuesta tu propiedad. Por ejemplo, si voy a hablar siempre de números cerrados, de números enteros, porque me resulta muy fácil para ejemplificar lo que pretendo explicar. Si el valor de una propiedad cuesta $100,000, lo que te van a prestar, según norma, es 85%. La verdad, te prestan 80%. Entonces, si tu inmueble cuesta 100,000, lo que te van a prestar son $80,000, de 80,000 para abajo, dependiendo las posibilidades de pago que tú tienes. Muy bien, arquitecto. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando existe una contradicción entre valor catastral dado por la alcaldía y comercial, dada por profesionales del mismo rubro? El valor catastral está divorciado del valor comercial. No son lo mismo. Nunca van a ser lo mismo. Y peor en nuestra ciudad. Es lamentable, de verdad. Pero en ese momento nosotros no decimos lamentable. Cuando compramos un terreno decimos lo hemos logrado, porque resulta que hacemos estos documentos. Miren, hacemos una minuta de compra y venta. Y hacemos a su ladito un documento privado de compra y venta. En el documento privado nosotros le colocamos que el lote lo hemos comprado en el precio real que hemos pagado. Para el ejemplo, $10,000. En el documento privado de compra y venta anotamos los $10,000 tal como es, porque es un documento privado entre el comprador y el vendedor. Mientras que en la minuta hacemos aparecer otro costo y le decimos que el mismo lote que hemos comprado con los 10,000, aquí anotamos 2,000, 3,000 bolivianos. Entonces, para un avalúo catastral, por lo menos lo que hacen los funcionarios de la alcaldía, es tomar el valor que aparece en la minuta que se va a protocolizar en un testimonio de propiedad. Por eso es que el avalúo catastral no sirve para nada a la hora de hacer una transacción comercial. Gracias, Arqui. Muy bien. Siguiente pregunta. Es decir, si un profesional hizo un avalúo de un terreno vivienda y entregó el producto y el propietario, y al paso de 5 meses o 7, el propietario quiere actualizar el mismo producto, ¿el costo del terreno será el mismo o cambiará su costo referencial?
por depreciación por el tiempo y porque si cambiaría el costo, ¿cuáles son los fundamentos considerables? Ya que el terreno, vivienda y zona de predio sigue siendo el mismo y no hubo ningún cambio durante ese tiempo. Vamos a considerar aquí el terreno separado de la construcción y es así como siempre se hacen los avalúos. No puedes manejar como uno solo. El terreno como tal, como está pegado al suelo, no va a sufrir ningún cambio a menos que la estabilidad política y monetaria del país varíen. Y es un ejemplo muy recurrente el que tomo, el ejemplo de Argentina, que ellos nunca han manejado una economía estable. Recuerdo que en el año 97, 98, un dólar equivalía a un peso argentino. Eran equivalentes ambos. Hoy día, un dólar equivale a 70 pesos argentinos. Entonces, tienen temporadas de subidas y bajadas la moneda argentina. Y entonces representa un problema para hacer avalúos. El terreno como tal, se ve afectado por esto. Porque el terreno no va a cambiar de ubicación, el terreno no va a crecer y el terreno no va a sufrir otras modificaciones más. Ahora, respecto a la construcción. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Respecto a la construcción, por supuesto que sí. Probablemente en 5 o 6 meses no sufra mucho del deterioro de la construcción, del deterioro físico o natural. ¿De acuerdo? Pero sí en esos 6 meses puede que al propietario se le haya ocurrido hacer ampliaciones, modificaciones o construcciones nuevas dentro de ese mismo terreno. Entonces tienes que considerar nuevamente dentro del avalúo. No existe el término de actualización de avalúo. No existe ese término. Se trata de desechar el primer avalúo y probablemente te sirva como referencia para ver qué aspectos ha considerado el anterior profesional o si es tu mismo avalúo, qué aspectos has considerado en ese momento histórico que te ayuden en este nuevo avalúo. No puedes decir, hemos agarrado este informe y ahí abajito colocar una tabla de actualizaciones y decir esto es tanto. Porque los momentos históricos han cambiado, probablemente en la parte del terreno, la economía del país, o lo que nos está pasando ahora. Esta pandemia va a hacer de que, supongo yo, que varios terrenos tiendan a la caída. El mercado inmobiliario yo pienso que va a tender a caer. Y respecto a las construcciones, les digo nuevamente, ampliaciones, modificaciones o nuevas construcciones que hayan hecho en el terreno va a afectar en el resultado final del avalúo. Muy bien, arquitecto. La última pregunta que nos hacen, para la depreciación de toma en cuenta del deterioro físico del inmueble y si la tabla de ROS se aplica en el departamento de Oruro, pregunta de Cristian Plaza. Tenemos unas tablas de Ross y Hay que me parece que no lo tengo aquí a la vista. Y han intentado estos profesionales implementar estas tablas de tal forma que podamos hablar un mismo idioma en todos los países y a base de estas tablas poder manejar las depreciaciones del mismo. Y precisamente en esto es donde se fundamenta nuestro reglamento de catastro. Y las depreciaciones, como les mostraba aquí, a ver, coeficiente de destino, coeficiente de conservación y coeficientes de depreciación. Las tablas de Ross y Heideken, permítanme buscarlo, lo tengo por acá. Son estas de acá. A ver, ¿cómo puedo ver esta tabla de Ross y Heikel? Sabían. Están llenos de números en los que tú tienes que considerar estos. Tendríamos que tener un espacio más amplio de tiempo para que podamos hacer ejemplos de esto mismo. Pero como les digo, se resumen en nuestro reglamento, a ver, sí, se resumen en nuestro reglamento de catastro. Entonces, te lo colocan en esta tabla mucho más fácil y tú tienes que considerar la antigüedad de la construcción. De 16 a 20 años, de 21 a 25, por ejemplo, su coeficiente de depreciación es 0,85. Entonces ya no te complicas tanto como cuando tienes que aplicar las tablas que hace rato les había mostrado. Muchas gracias, arquitecto Harvey. Muy bien, Claro, arquitecto. Sí,
Buenos Marcelo. días. También tenemos consultas en lo que es Facebook. Ok, Ya, por favor. Santiago Jiménez consulta. ¿Cómo podemos saber el precio por metro cuadrado según la ubicación? En La Paz tienen ya zonificaciones de terrenos, por donde está pasando una avenida comercial, por ejemplo, y existe otra avenida donde hay bastante comercio y son idénticas, se las denominan zonas homogéneas y se pueden utilizar estos factores de tal forma que te ayuden a hacer tu informe de avalúo, o zonas residenciales que de similares características. Entonces, tienen ellos zonificado, y de verdad que La Paz nos está llevando con mucho a nosotros, porque tienen instrumentos que les permitan justificar el informe de avalúo que van a realizar. Nosotros no. Hola, hola. Hola, sí. Mm, Hola, hola. Se colgó unos momentos. Hola, hola. Hola, sí. Probando. Se te escucha, Carol. Colegas, ¿me escuchan? Carol, se te escucha. Se paralizó se paralizó la pantalla. Por favor, a todos los participantes, unos minutos les vamos a rogar. Estamos actualizando y viendo la falla técnica. Y ahora sí. Ahora sí, hola, hola. Muy bien. Bueno, recordarles que estas charlas también han salido por iniciativa de todos los colegas, viendo también muchas preguntas que se nos hacían, tanto al grupo y al Colegio de Arquitectos, y a la vez quisimos compartir, ¿no? También les invitamos para la próxima semana, que también estaremos con charlas todavía gratuitas, y exponiendo a nivel Bolivia y por mediante Facebook. Las invitaciones siempre estarán hechas a ustedes, y también todos los criterios que vayan a favor de poder realizar futuras charlas serán bienvenidas. Danilo, estamos en contacto. Creo que se cortó desde allá. Muy bien, como era una de las últimas preguntas,